¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos compartiendo con ustedes una nueva edición de Campus USACH. No se extrañen, ustedes saben que generalmente estamos lunes, martes, jueves, pero estas semanas, a propósito de las fiestas, hemos querido generar nuestro programa de día jueves, el día miércoles, para obviamente, como siempre, con nuestros académicos y académicas, ir tratando los temas de actualidad en Radio USACH en la 94.5 FM y también para quienes nos siguen en el canal de YouTube de Radio USACH, también la opción con imagen para todos los gustos, para todos los auditores y quienes observan también el programa por las redes. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar el día de hoy. Ya están con nosotros ya conectados a distancia Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por estar con nosotros. También Rodrigo Martín, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, integrante del Smart City Lab, y Mario Sobarzo, académico del Departamento de Filosofía de nuestra universidad. A los tres, bienvenidos. Gracias por estar compartiendo con nosotros nuevamente este Campus USACH. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Ninguno ha salido ahí a la batabola de compras de regalos? ¿Cómo no se han encontrado con nada? Hemos tratado de evitarlo. No, hay que evitar eso. Sí, eso es importante. Sí, solo un día, porque justo tenía un cumpleaños que celebrar, entonces solo ese día aproveché de comprar todo lo que necesitaba. No. Aprovechaste el impulso Sí, rápidamente. Oigan, no, más que ahora andan disparando cuando uno anda comprando. A propósito del tema. Ayer hubo balaceras justamente en Maipú, y una situación que ya es bastante preocupante además, que se viene repitiendo y que en alguna medida da cuenta de que, como decían ayer en algunos observatorios, ¿no? Que hay una gran cantidad de personal policial que está dirigido a la represión y poco a la seguridad, y justamente eso también incide en las posibilidades de cuidar a la gente. Un tema que también ha estado bien presente a propósito de ese lamentable hecho, que se dice que fue un ajuste de cuentas, pero más allá de eso, el tema de estar comprando tranquilo y encontrarte con ese escenario no deja de ser dramático. Quería invitarlos a empezar a revisar algunos temas que han estado marcando estas últimas horas y estos últimos días. Y me quiero quedar con, para empezar hoy día, la resolución del Tribunal Constitucional en torno al retiro del 10%, el proyecto de reforma constitucional que fue impulsado por los parlamentarios. Recordemos que finalmente se acogió la inconstitucionalidad que planteaba el Ejecutivo, se desequilibró ahí la balanza con el voto de María Luisa Abram, la ex colaboradora del gobierno del presidente Sebastián Piñera en primer mandato. Pero han ido surgiendo otros temas que no dejan, yo creo, de preocupar a muchos, también al mundo de los parlamentarios. Estaba revisando ahí también algunas publicaciones, particularmente del Diario Financiero, donde el diputado Matías Walker advierte que este fallo puede traer consecuencias, en particular respecto a una posible judicialización de las solicitudes de 10%, tanto del segundo, el que ya está en operación, como para aquellas personas que no lo han hecho con el primer caso. Dice que la mayoría de los casos que ve el Tribunal Constitucional son requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Entonces, perfectamente una AFP podría mañana decir, bueno, el proyecto de ley iniciado por el gobierno del presidente Piñera para establecer un segundo retiro es inaplicable porque el TC dijo que vulnera el derecho de seguridad social. Me parece bien interesante poder entrar en ese tema. Ya hablaremos también de las características del TC. Pero Marcela, quiero empezar contigo para hablar también de estas posibilidades o estas opciones que se abren de judicializar, lo que sería bastante complicado y un autogol para el gobierno. Me da la impresión. Sí, creo que es muy importante considerar que finalmente el TC está operando como una especie de segundo Congreso o alta Cámara de Congreso. Y eso es complejo a la hora de pensar, digamos, un sistema democrático en el cual se elige, ¿cierto?, un parlamento que finalmente no puede elaborar leyes porque hay otra institución mayor que, ¿cierto?, puede generar este tipo de fallos y entonces entorpeciendo la labor legislativa, pero también entorpeciendo la democracia. Entonces, ese es un punto que yo diría que es muy central en esta discusión y que hemos visto que se discute y que también está en tela de juicio respecto de otras discusiones y temáticas. Dicho esto, creo que el escenario que abrió el TC no es muy viable, ¿ya?
Yo creo que políticamente me parece que las AFP cometerían el peor error, incluso me parecería que sería el error terminal de las AFP, si precisamente judicializan además cada uno de los casos. Mm. Por tanto, no solo, digamos, devastaría el sistema judicial, porque serían millones entonces de casos que podrían ser judicializados, no dando abasto, ¿cierto?, para los tribunales, pero además se podría generar perfectamente un nivel de descontento social mucho mayor con las AFP que implicarían necesariamente el término del sistema. Mm. Yo creo que la asociación de AFP ha sido muy cuidadosa en cómo ha ejecutado, digamos, los proyectos de ley que se han aprobado respecto de los retiros, y han sido cuidadosas porque saben que es el último, digamos, la última posibilidad que está generándose para que no se termine el sistema de administración por las administradoras de fondos de pensiones. O sea, creo que eso Sí. es lo que, digamos, políticamente va a definir, ¿cierto?, este fallo judicial del TC. Como lo es también el mismo fallo para el TC. Yo creo que pone también en tela de juicio y trae a la discusión pública, incluso en este escenario constituyente, ¿cierto?, la Claro. necesidad de entonces tener una mirada crítica respecto de la existencia de una institución que finalmente vulnera los derechos democráticos de los ciudadanos y las Claro. ciudadanas. Mario, en todo caso, a propósito de lo que dice Marcela, lo complicado que sería el judicializar el tema de los retiros de 10%, el tomar decisiones a contrapelo, el de repente optar por las opciones que pueden ser más complicadas a nivel político, también ha estado en la palestra, ha sido la característica. Lo contraproducente ha estado muchas veces en las decisiones que ha tomado el Ejecutivo por un lado, pero también otro tipo de organizaciones a nivel país. Por ahí, más allá de que sea complicado, no sea recomendable, a veces no valen mucho esas apreciaciones. Sí, yo creo que es súper interesante el enfoque que le das porque cuando uno mira las crisis políticas, ¿no? Y ve los países que han tenido crisis políticas, se da cuenta que siempre están asociados a crisis institucionales. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que la crisis política se manifiesta en que las instituciones existentes pierden legitimidad en la gente, son incapaces de resolver los problemas que en el fondo se van produciendo, porque son problemas emergentes. Una crisis política significa que lo que tú tienes, lo que existe en términos institucionales, no está dando el ancho, no está dando abasto para poder resolver lo que son las contradicciones que se van construyendo, se van produciendo en toda sociedad y que generalmente tienen su fundamento económico, no solamente económico, por supuesto, por ejemplo, lo que puede significar el tema de la ley de eutanasia o una ley de aborto, probablemente también va a chocar con lo que existe actualmente en la Constitución, pero por supuesto que hay un fundamento económico en esa crisis porque el problema fundamental del aborto no tiene tanto que ver con el hecho de que si alguien es mujer o no es mujer, sino que tiene que ver con el acceso a recursos, con las posibilidades, la disponibilidad que tiene. Incluso alguna vez una ministra no se hizo un comentario que le significó su salida, una profesora de la Universidad de Santiago, justamente por decir que las estudiantes de las chicas del barrio alto justamente tenían apendicitis mayor cantidad que las de barrios bajos porque se hacían justamente abortos clandestinos, decía ella, en una clínica. Sabemos que esta es una cuestión que todo el mundo la sabe, pero nadie la puede decir, porque cuando tú lo dices, inmediatamente se convierte en una cuestión que es compleja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vemos que nuestra institucionalidad es una institucionalidad que está muy frágil, muy cuestionada por la mayoría de la gente, y no es menor considerando justamente que el Tribunal Constitucional incluso tiene personas como Cristian Letelier, que fueron uno de los boleteros justamente de Soquimich. O sea, ha demostrado de que él le entregó boletas a Soquimich. Sabemos que María Luisa Abraham fue integrante del segundo piso de La Moneda. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos hablando de un tribunal constitucional que debería optar por, debería tomar decisiones judiciales, pero nos damos cuenta que estas decisiones judiciales no son judiciales, sino que son políticas, lo que nosotros tenemos es, mediante un mecanismo que es absolutamente de contrabando, metemos una cuarta cámara, una tercera cámara en este caso, porque que es política y que toma decisiones por sobre lo que es el Congreso y que incluso llega a tener conflictos con el Poder Judicial, una cuestión Sí. que desde todo punto de vista debería ser imposible porque el Poder Judicial, la Corte Suprema, es soberana, es autónoma Claro. en ese ámbito que tiene que ver con las decisiones judiciales. Entonces, cuando es que el Tribunal de Constitucional se convierte en un organismo omnímodo que participa en todas las áreas, le hace un flaco favor a él mismo y también a la política, porque finalmente empezamos a ver que se siente la percepción, ¿no?, en la gente de que hay una cuestión completamente arreglada para beneficiarlo a un grupo en particular de la sociedad.
Rodrigo, me quiero quedar con dos elementos, algo que planteaba recién Mario, referente a la forma en que se está concibiendo la figura del Tribunal Constitucional, como también desde el Poder Judicial se está observando. En la tercera, sin ir más lejos, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, daba cuenta de la necesidad de delimitar atribuciones con el Tribunal Constitucional, pero a la vez también me quiero quedar con algo que señalaba Marcela hace un instante, las opciones o las posibilidades que se está abriendo con este proceso constituyente de poder ir modificando las figuras de control constitucional y particularmente las características del tribunal. Ayer en la radio preguntábamos en nuestra pregunta del día sobre las características del Tribunal Constitucional y la gran mayoría está en la línea de que se pueda reformar. Nos faltaron también los que decían que hay que eliminarlo, pero hay que contar con algún control constitucional. Entremos también en ese tema, Rodrigo, porque ahí hay harto paño que cortar. Sí, mira, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que lo que has comentado me parece súper claro, pero me gustaría ponerlo en un contexto, Sí. porque cuando hablamos del Tribunal Constitucional, es un tribunal que está defendiendo una lógica de una estructura constitucional que ya se votó cambiarla 80-20, acordémonos de eso. Sí. O sea, ya hubo un plebiscito que dice claramente que la voluntad de este país es que esa constitución se modifique, y más además, específicamente, este tema del 10% fue tremendamente apoyado por los diputados, por senadores y por en general toda la opinión pública. O sea, estamos hablando primero de que este dictamen del Tribunal Constitucional está en contra de todo lo que piensa el 80% del país y todo lo que quiere y necesita un porcentaje gigantesco de este país. Entonces es un ejemplo de esa especie como de pequeño resquicio y última pataleta, digamos, de la defensa de la actual Constitución. Pero creo que el escenario, si lo miramos así, bien lo que decía Marcela, si es que efectivamente se creara, digamos, una lógica judicial a partir de este dictamen del tribunal y empezara a pararse el segundo 10% y detener todo el sistema, claro, sería una hecatombe a nivel social, porque efectivamente la voluntad del país, la voluntad de los políticos, la voluntad, digamos, de la votación masiva de la gente es cuestionar este tema, y los cuestionamientos hacia el Tribunal Constitucional son bastante grandes. El tema de dónde va a quedar, qué rol va a tener, qué definición va a tener, es algo que está absolutamente abierto. Yo creo que lo que estamos viendo son los estertores de un sistema que va a cambiar, y eso por lo menos da un poquito de esperanza, de que efectivamente tenemos claridad de que va a haber una modificación constitucional y que los roles de estos actores van a cambiar. Así que yo lo veo así, creo que esta cosa es más bien una especie como de última defensa de lo que está quedando, y efectivamente cuando uno pensaba en que el presidente podía ponerle veto a las cosas y que no se atrevió jamás a hacerlo porque sentía que iban a quemar inmediatamente la moneda, esto también es una suerte de pequeña última defensa, digamos, decir, ok, esta cosa hay que controlarla de alguna manera, pero efectivamente es súper contradictorio cuando el gobierno trató de no hacerlo por el lado de la Cámara de Diputados y hacerlo él, el tema del último 10%, y finalmente dicen que el mecanismo no es legal y que, claro, que tiene un conflicto, y se pisan la cola a ellos mismos. Creo que estamos presenciando, digamos, como decía, los últimos estertores de un sistema que ya está tan cuestionado que vamos a tener que empezar a ver, digamos, qué va a pasar con ese Tribunal Constitucional, y estos son simplemente muestras de por qué hay que cambiarlo, por qué hay que efectivamente ver qué es lo que va a ocurrir con él y qué rol va a tener en el futuro. Sí. Ojalá haya juicio de parte de los involucrados, particularmente las AFP, y no se opte por judicializar. Estar dentro del escenario que también nos planteaba Marcela, porque de verdad que sería lamentable para una situación social que está bastante ahí inestable aún en nuestro país. Estamos con Marcela Vera, con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo. Hoy día en jornada de miércoles, habitualmente estamos los jueves, vamos a estar estas semanas previas a las fiestas en día miércoles. Vamos a invitarlos a escuchar un poco de música y ya volvemos en un instante acá en Campus USACH. Ya estamos de regreso acá en la 94.5 FM Radio USACH, también con quienes nos están viendo por nuestro canal de YouTube, Campus USACH, junto a nuestros académicos y académicas, revisando, analizando los temas de actualidad, los temas también con proyección. Hoy día junto a Marcela Vera, Mario Sobarzo y también con Rodrigo Martín, nuestros académicos de día jueves, que hoy día están en día miércoles, como les decíamos recién. Quiero quedarme también con los temas vinculados a la movilidad, no solamente en la capital, sino que también en nuestro país. Lo mencionábamos al principio, la gran cantidad de personas que se están moviendo por las distintas calles de las ciudades para comprar, nos ha puesto en evidencia también las dificultades de poder mantener el distanciamiento.
distanciamiento que también da las características de nuestras ciudades, también torna complicado el llevarlo adelante. Y traigo a colación el tema porque el día de ayer se estuvo lanzando el plan Rutas Peatonales. Se plantea tener 199 kilómetros de veredas, senderos, escaleras con accesibilidad universal, una propuesta que está surgiendo entonces desde la perspectiva estatal. Ahí el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha estado desarrollando también distintos programas. Pero también quiero traer a colación algo que durante las conversaciones que tenemos previas a los programas, Rodrigo Martín nos mencionaba, que tiene que ver también con las características de estos espacios, ¿sabes? Lo que pasa con nuestras veredas, el estándar de veredas que tenemos que en definitiva no nos permiten, así tal como estamos, mantener el distanciamiento. Se trae a colación lo que pasa en otros países del mundo, donde superan bastante el metro y medio de mínimo que tienen nuestras veredas. Y también cómo vamos adaptando distintos espacios para ir quitándole lugar tal vez un poco a los autos, el autocentrismo del que tanto se habla, para ir, como decíamos, ¿sabes? Generando espacios donde el peatón pueda tener mayor libertad y mayor espacio. Ahí hay varios estudios que se están llevando adelante, Rodrigo, te quiero dar la palabra para entrar en ese tema y empezar a proyectar esta nueva forma de movilizarnos en contexto de pandemia, pero que puede ser extensivo para mucho tiempo más. Sí, mira, contarles primero que hace un par de días el Ministerio anunció que ya llevaba un 83% de las inversiones y de los proyectos ejecutados que tenían que ver con el plan de movilidad en relación a la pandemia. Ese plan de movilidad partió como a mediados de año, se planteó como en julio, y es un plan que consiste en varias acciones. Una de ellas es el rediseño de los espacios peatonales, la creación de ciclovías, ¿verdad? Ciclovías temporales y lo que son vías exclusivas, vías solo bus. Hay un conjunto de distintas acciones y se planteó una inversión, digamos, en todo el país, pero principalmente en Santiago en realidad, que es donde tiene más peso esa inversión. Y el plan era como establecer una serie de medidas que pudieran asegurar seguridad. Eso fue hace harto rato, ahora estamos hablando de mediados de año, estamos ya en fin. Solo para recordar un par de cosas, el estándar que planteaban era de 1,5 metros entre persona y persona. Y eso quería decir densidad de como 0,44 personas por metro cuadrado, ¿verdad? Menos de media persona por metro cuadrado, o sea, una cosa así. Eso se quería hacer, digamos, el Ministerio, el MIMBU, sacó un instructivo y en el primer aspecto, el tema de veredas, propuso un diseño que tenía que ver con, primero, el distanciamiento y que implicaba que la gente, que incluso se podía rediseñar las veredas. Y nosotros participamos como Smart City Lab con las municipalidades proponiéndole ideas para hacer esto. Sí. Y se proponía tomarse una pista de autos y convertirla en vereda y tener veredas más amplias, especialmente en los lugares donde había comercio, mucha espera, demarcar las distancias, había una serie de acciones. Primero, efectivamente, era muy complejo hacer eso por los temas de tomarse espacios de transporte público, por ejemplo. Cuando estás tomando una calle vehicular no hay problema, pero usualmente los lugares de más densidad comercial y todo eso están sobre vía de transporte público. Entonces, exacto, tomarse una vía de transporte público es un tema. Claro, y es medio contradictorio estar dándole prioridad a los buses y quitándole una pista. Entonces había una serie de cosas que resolver ahí. Pero yo diría que teníamos primero un primer shock, que era el tema de efectivamente que la gente cumpliera estas decisiones, porque había mucho ejemplo asiático, mucho ejemplo europeo en general, principalmente asiático, que son gente bastante, ¿cómo decirlo?, disciplinada, por decirlo así. Y claro, Rancagua fue un ejemplo en implementar estas medidas, se dibujó en las calles todo esto, pero el primer día de desconfinamiento había hordas de gente caminando por los paseos peatonales. Y mira, lo principal es mirarlo ahora incluso en perspectiva. Cuando uno mira ahora lo que se pensaba en ese momento, que era un plan racional, una cierta lógica, digamos, de distanciamiento, pero cuando uno ve las dinámicas de la ciudad, que eso es lo que me llama más la atención a mí, porque uno puede tener un plan que tenga que ver con la cultura, que tenga que ver con distanciamiento y en este 1,5 metros de distancia. Pero si tú ves las imágenes de los malls ayer, cómo ha estado esta semana en regiones, en Concepción, en todas partes, el nivel de intensidad de uso del espacio público superó cualquier medida y efectivamente todas estas voluntades e ideas de los distanciamientos que eran en sí complejas han sido tremendamente superadas y la gente efectivamente no le está haciendo mucho caso. Yo no tengo una hipótesis de por qué psicológicamente la gente optó por pasarlo bien, digamos, decir, celebremos y olvidémonos, tratemos de borrar un poco esta condición de pandemia y pasarlo bien un poco. Sí, yo creo que es bueno, eso está en la naturaleza chilena, que tenemos esa capacidad de olvidar los terremotos y olvidar todas las cosas terribles, ¿verdad? Bueno, aquí ya en cierta medida estamos olvidando la pandemia por la fiesta y el uso del espacio público que tenía esa voluntad súper clarita, súper armada de flujos, distancias, radios, ¿verdad? Tanto en el transporte público, dentro del transporte público como en las veredas, ha sido súper superada por la realidad y ahora estamos en un momento bien complejo.
Y creo que es un momento de cuestionarse, porque las medidas tienen que ser un poco más inteligentes. Yo creo que simplemente decir distancia y confiar en que eso funciona no va a ser una Mm. solución. ¿Ves Hay que ponerse incluir más un pesado, pensamiento. controlar más, Rodrigo? Bueno, hay que fiscalizar, eso sí, Mm, efectivamente, pero ¿cómo fiscalizas un claro. mall cuando la gente está a centímetros y se parece un metro? ¿Para dónde? Si no hay espacio para Mm, hacerlo, es imposible. Creo que hay mm, que buscar también cosas como el control de las dinámicas de la ciudad. Creo que ahí quedó una tarea pendiente que fue algo que nunca se tomó, que son los tiempos de entrada y sí, salida, los tiempos de actividades, no concentrar actividades todas a la misma hora, redistribuir cosas, las dinámicas propias de la ciudad. Creo que ahí sí. tenemos un campo todavía no tocado para nada, a pesar de que lo que sí se ha hecho son, por ejemplo, vías segregadas de buses, que eso sí Mm, se ha mejorado. Y ha sido súper potente. Si uno lo ve también en la historia, tenemos ahora como 400 y tantos, claro. 420 kilómetros de vías segregadas para buses, que era lo que uno necesitaba originalmente para el Transantiago, un poquito más Mm, incluso. sí, Pero el contexto no es el mismo, no es el sí. mismo. Y efectivamente ahora Mm. tenemos más congestión, tenemos más problemas de movilidad y necesitamos mover más, la gente más separada. Entonces Claro. tampoco da. Ujú. Sí, entonces el Marcela, escenario es bien complejo. sí, Marcela, aquí nos encontramos también con los incentivos, comillas, perversos cuando tenemos festividades donde el comercio también pone bastantes fichas. Un año que ha sido complicado para muchos comerciantes que han tenido que cerrar durante bastantes meses. Tal vez ven la Navidad y el Año Nuevo como una posibilidad de tratar de recuperar lo que se perdió o parte de lo que se perdió. Y también está el tema más social, que es esta suerte de presión que siente la gente por comprar, por cumplir el rito navideño de ir a buscar regalos. Sí, yo creo que las Mm, municipalidades deberían ayudar y apoyar a los vendedores ambulantes en este contexto de pandemia, apoyar a las microempresas para que puedan vender, ¿cierto?, en lugares que no se limiten solo al local claro. o a su negocio, o a su galería o a su caracol en otros casos, ¿cierto? Porque vemos que la gente se está concentrando nuevamente en los espacios donde están los malls y eso, Mm, dejando por fuera, ¿cierto?, el comercio más pequeño. Creo que la autoridad ha actuado lenta en términos del apoyo que se requiere para poder generar efectivamente una distribución adecuada, ¿cierto?, de este nuevo 10% que la gente lo está utilizando sí. para precisamente financiar sus gastos de fin de año y que por tanto perfectamente podrían haber llegado a esos otros grupos si es que la autoridad hubiera hecho un diseño adecuado para poder facilitar ese proceso. Tampoco lo vieron Yo venir, creo que la parece, Marcela. autoridad está muy lenta en términos de esas medidas, ¿sí? Tampoco lo vieron venir, parece, Marcela. Claro. Mm. Parece que No. tienen que escuchar más seguido nuestra radio para que, Oye, Mario, para que puedan ver las ¿mm? cosas a Sí. tiempo y puedan generar buenas políticas. Respecto bu- a lo otro que ¿Mm? comentaba, me gustaría hacer un alcance. Sí, por favor. Yo hago parte de un equipo que formuló un programa ciudadano para la elección de primaria del municipio de Providencia. Y bueno, se convocó a vecinos, a vecinas, a técnicos, a gente perteneciente a organizaciones. Y lo interesante que salió ahí es que una de las cuestiones más demandadas por los adultos mayores era precisamente que mejoraran Mm, las calles en términos de la facilidad vial que se requiere, pero también de posibilidades de que los adultos mayores transiten por ciertas veredas que les impidan resbalar con facilidad para claro. evitar precisamente eh, las complicaciones médicas que podrían llevar un accidente en un adulto mayor, que no son las mismas que No. en un joven. Entonces, creo que es muy importante contemplar a la ciudadanía como parte participativa del diseño de este tipo de propuestas, porque finalmente eso te permite que esos recursos que finalmente se están gastando permanentemente en ese tipo de situaciones se destinen de forma eficiente. ¿Mm? Mm. Oye, Mario, en esta discusión de reconvertir espacios, de transformar calles, me acordé de la Uno Sur. Ese sector de Talca, a todo esto Mario Sobarzo es talquino, por eso le estoy haciendo también el alcance. Un sector de la Ah, Somos los dos mauchos. calle, Somos los unas dos cuantas mauchos con cuadras Rodrigo. se transformaron en paso peatonal y de alguna Mm. manera también es interesante como talquino ver cómo ha observado el impacto que ha tenido un cambio de esas características a la hora de entrar también en este tema.
Sí, yo quiero dos cosas. Una, Mm. hacerme cargo de lo que tú dices respecto de eso. Creo que la UNOSUR, de hecho, justamente ahora tengo a mi tía aquí en Santiago, vino a pasar la Navidad, y lo que ella cuenta cuando sale hoy día a la UNOSUR es que en Talca, a pesar de ser una calle solamente peatonal, una parte Sí. importante de la UNOSUR, el colapso de la calle y del comercio es igual que en el resto del país, no ha cambiado demasiado. Y eso muestra un poquito lo que decía Rodrigo al principio, creo Mm. que por eso el segundo punto, que aquí hay un problema de falta de diseño macro, ¿no? Hay una cuestión donde que se abordan temáticas, se resuelve el problema de las micros de pronto, se resuelve el problema de lo que son las, ensanchar calles, supongamos que se hiciera, se construye una ciclovía, pero cada una de las medidas va por su cuenta, va por separado. Entonces, como no es parte de un plan macro, y en el caso de Santiago se exacerba, porque además tenemos las 50 comunas que tenemos, ¿no? Y que nos impiden el hecho de tomar una política a nivel de la ciudad, que sea igual, porque si uno se mueve hacia Vitacura, se encuentra con calles Sí. muy anchas, y si uno se mueve hacia Santiago Centro, la ciudad antigua, se encuentra con que no hay espacio justamente para ensanchar las calles, y en algunos casos, como en mi comuna, en la comuna de Santiago Centro, donde es que de pronto el alcalde te pone una ciclovía, primero por el lado izquierdo, que ya es complejo, pero además una ciclovía que no tiene ni siquiera separación con lo de los vehículos, solamente una raya blanca. Entonces tú te das cuenta de que eso no es una ciclovía, porque el automóvil, en cuanto se encuentra atascado, se mueve hacia la Claro. ciclovía y pasa por el lado, y ahí empieza el peligro justamente para los ciclistas. Entonces nos damos cuenta de que es ahí donde es que uno pediría, ¿no? Una política que sea una política de carácter integrada entre lo que es el transporte urbano, lo que es el movimiento de los vehículos, las ciclistas, los peatones, porque tampoco es posible que sigamos con esta política donde es que tenemos a los ciclistas peleando con los peatones por las veredas, y donde es que uno sabe de casos de peatones que son atropellados por ciclistas, y como dice Marcela, cuando es que eso es en el caso de un adulto mayor, es tremendamente más peligroso que cuando es que en el caso de alguien que, no sé, pues, es adulto joven o joven directamente, Claro. que puede tener daño, pero que no es un daño tan tremendo como podría llegar a ocurrir, y que uno sabe, ¿no? Yo he sabido de gente que se ha pasado 3 meses ¿cómo se llama?, en el hospital con fierros puestos en las piernas, adultos mayores, porque fueron atropellados por Sí. ciclistas en el centro de Santiago que iban a alta velocidad por las veredas. Entonces, tenemos un problema de integración respecto de lo que es la forma de vivir urbanamente, y lo que dice Marcela es fundamental. Si no hacemos participar a las comunidades, que son las que directamente conviven con el espacio, todas las políticas que se tomen desde los técnicos, desde el nivel central, siempre están condenadas al fracaso, porque en último término quien realmente habita la ciudad es el ciudadano común y corriente, la ciudadana común y corriente. No es el especialista, no es el experto. Efectivamente, ese momento es un segundo momento. El primero, el diseño de la política pública, tiene que ver con escuchar la opinión de Sí. quienes son realmente los protagonistas, y después viene el cómo se resuelve técnicamente esto. Yo creo que aquí en Chile tenemos invertido, y eso no solamente en el ámbito de la ciudad, en la economía también, en la educación también, aparecen los expertos, nos dan instrucciones, y resulta que cuando llegan estas instrucciones no tienen en cuenta la condición de las escuelas, no tienen en cuenta, etcétera. O sea, nos encontramos con un problema que se repite en todas las áreas. Y yo creo que eso tiene que ver, también podría ser un cambio muy básico, ¿no?, de mentalidad de Sí. nuestra élite respecto de cómo se toman las políticas públicas. Estamos con Marcela Vera, con Rodrigo Martín y Mario Sobarzo en Campus USACH. Vamos a ir a un nuevo tema musical y al regreso seguimos tratando temas de actualidad acá en la 94.5 FM. Seguimos acá en Campus USACH en la 94.5 FM, también con quienes nos acompañan en el canal de YouTube de Radio USACH. Ahí también estamos con nuestra transmisión en video, en vivo, justamente con nuestros profesores, nuestros académicos de los días jueves, que se trasladaron excepcionalmente día miércoles, el día de hoy. Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín. Oye, Mario, una propuesta que nos lanzaste en estas mini reuniones de pauta que tenemos por vía WhatsApp, tiene que ver con algo, una imagen que nos impactó a todos, a este profesor que estaba hospitalizado, afectado de COVID, y que pasó sus últimas horas de vida con su notebook corrigiendo pruebas, calificando a sus estudiantes, lo que da cuenta, por un lado, de el agobio que siguen teniendo muchos profesores, y en este caso también las dificultades para poder justamente dejar de lado el tema de trabajo de sala o trabajo de clase, cuando muchas personas están justamente desarrollando otro tipo de actividades con sus familias. Queda en evidencia el rol de los profesores en el marco de esta pandemia, y esta imagen fue el dramático ejemplo de cómo puede llegar al extremo.
Sí, es súper interesante. Bueno, el caso no ocurrió en Chile, en todo caso ocurrió en Estados Unidos, aunque la ciudad también se llama Sí. San Felipe y los apellidos de las personas que participaron, que es la hija que contó el caso de su papá, Mm, eran latinos. Entonces también eso generó un poco, mucho impacto, ¿no? sí. Porque tiene que ver con una mentalidad. La verdad es que han salido bastantes informes, hay informes del CIA, hay informes de Dirige Educar, hay, Educar Chile, etcétera, que han mostrado la situación de lo que ocurrió este año con el tema de la educación. Y creo que para partir analizando esto, lo primero es que hay que decir que la educación a distancia que hemos vivido este año no es lo mismo que decir que tenemos educación virtual, Mm, que es lo que podría ocurrir en un año normal, ¿no? Cuando es que uno tiene modalidades de magísteres virtuales o donde es que existe modalidad de docencia virtual. Lo que estamos hablando es que tenemos una modalidad que no es una modalidad normal porque estamos en una situación de emergencia sanitaria. Y eso es lo primero, o sea, no podemos pensar que es lo mismo que un año normal porque esto es una modalidad de emergencia, o sea, un tipo de educación de emergencia. Eso es lo primero. Lo segundo es que los niveles de agobio, de estrés, de sobrecarga laboral que expresan los profesores en todos los informes ujú. aparecidos hablan de más del 55-60%, en algunos casos hasta el 70% que siente que ha aumentado en forma muy relevante la cantidad de trabajo que tienen que hacer respecto de lo que hacían en años anteriores. Pero además de eso, y esto es lo más interesante, una gran dificultad que existe entre lo que es el paso desde las labores propias de la docencia, y Ujú. lo que son las labores hogareñas. Y eso especialmente está graficado con carácter de género, o sea, tiene Sí, un mayor impacto en las mujeres claro. fundamentalmente, en Eso las dueñas también de te iba a casa, decir. que además son las que muestran el mayor compromiso justamente con la preocupación por sus padres, con su familia, adultos mayores, pero también por los hijos y también por incluso las parejas, ¿no? Que llegan a decir ellas que más del 60% tienen una preocupación justamente porque su pareja se pueda enfermar. En el caso de los hijos alcanza el 80% y en el caso de los adultos mayores casi el 90%. Entonces estamos hablando de grados de preocupación muy altos también. Y además de eso hay una conciencia, esto también lo dicen en forma mayoritaria todos los docentes y las docentes, que ha habido escaso apoyo de parte de la institucionalidad para resolver lo que es el problema de las clases Mm, virtuales. Tanto en términos técnicos, muchos, más del 70-77% reconoce haber tenido problemas de conexión ellos, y en el caso de sus estudiantes casi el 80% tiene problemas de conexión. Yo no conozco ningún profesor, profesora de colegio municipal, por ejemplo, que te pueda decir que tiene la posibilidad de que el 100% de sus estudiantes se conecten. La mayoría de ellos llegan con suerte al 50%. sí. Cuando es que ya hablamos de ese 50%, también estamos diciendo que muchos se conectan por celulares. Por lo tanto, Y eso las que no hablamos, condiciones para Mario, del ámbito rural, ¿ah? Donde también el tema de la en el conectividad es ámbito aún rural peor. es catastrófico. Sí. Sí, en el ámbito rural, Rodrigo, es todavía peor. Ahí la situación de conexión es muchísimo más baja. Las dificultades técnicas de los profesores son mayores todavía. Y, por supuesto, también lo que significa las posibilidades de acceder a recursos técnicos, Mm, preparación de hacer cómo se hace clase, cuáles son los requerimientos. Además, recordemos que este año en tercero y cuarto medio, especialmente en tercero medio, porque el próximo año para cuarto, hay un cambio de currículum también. Entonces, mm, muchos docentes todavía dicen, además, cómo lo hacemos, lo que es esta adecuación curricular en un contexto de currículum, de cambio de enseñanza. La priorización fue una perspectiva que también varió mucho en la forma en la que se aplicó en cada uno de los lugares donde es que se hizo. En algunos lados no se saca asignaturas que no eran troncales y se les dio importancia integrándolos y haciendo actividades coordinadas. Por ejemplo, el otro día me lo contaba justamente Jacqueline Peña, la situación del Liceo Tajamar, donde trabajaron por áreas y fueron capaces de construir experiencias educativas coordinadas. Pero eso no es lo común y sí. no es fácil de realizar tampoco porque supone un Mm, equipo técnico que sea altamente afiatado, que tenga sí, capacidad de trabajo en conjunto y que es algo que es muy difícil en un claro. contexto de docencia normal en el año porque te queda poco tiempo para reunirte, la mayoría del tiempo libre, de libre disposición, se utiliza en que el profesor vaya a la clase, el profesor que no Sí. vino, o corregir trabajo, etcétera. Entonces, lo que tenemos nosotros es que hay una cantidad de elementos muy relevantes de crisis, ¿no? Dentro del sistema educativo, y especialmente considerando que el 2021 se espera que Ujú. vuelvan las clases presenciales, la verdad es que si no hay una, primero que todo, no dar vuelta, lo que decía antes, dar vuelta la pirámide, porque se sigue pensando siempre las decisiones desde cuestiones técnicas, nos dan Sí, instrucciones, nos dicen lo que hay que hacer, pero no se tiene en cuenta lo que son las comunidades. Ahí claro. es donde es que yo creo que está el centro. Las comunidades escolares son las que tienen que tener el diagnóstico de cómo se enfrenta una vuelta presencial a clase, de cómo se resuelven, cuáles son los principales Mm, problemas, los problemas de movilidad de los estudiantes, los problemas de conexión, etcétera, pero no al revés, no partir sí, diciendo esto es lo que hay que hacer y esperar a que esto sea la misma realidad en todos los colegios, porque no claro. somos Alemania, no somos Finlandia, no tenemos las mismas condiciones en todos los Y, liceos y en todas las escuelas de Chile. claro. Y las brechas son evidentes. Oye, Son, Marcela, aquí son también. evidentes, incluso a nivel de... Sí, Mario, sí, esa era la idea.
No, no, incluso a nivel de hacinamiento en las salas de clase, Claro. ¿no? Que también es una gran problemática que tenemos nosotros en las salas. Hoy día tenemos 40 estudiantes, en otros países el promedio son 23, que es el promedio que promueve la UNESCO. Entonces, claro, Claro. también nosotros estamos al doble casi en muchos lados. Marcela, me quiero quedar con este ejemplo que de alguna manera nos puso sobre la mesa Mario, para también tal vez ampliarlo un poco al ámbito laboral, el tema del teletrabajo, en este caso el teletrabajo de los profesores, hemos estado refiriéndonos, pero nos vamos a encontrar con un 2021 donde en muchos aspectos vamos a estar operando o con teletrabajo completo nuevamente o con opciones mixtas, incluso en lo que tiene que ver con el ámbito educacional, se ha hablado de eso. Y me da la impresión de que va a ser importante el poder ir adaptando también nuestra legislación laboral, nuestra forma de desarrollarnos el próximo año en ese ámbito. Sí, me gustaría hacer un comentario sobre Sí, la noticia que planteó Mario. Bueno, ustedes saben que mis dos papás son profesores y por tanto cuando vi la noticia entendí plenamente a lo que se refería precisamente como, como hecho singular, pero que es realmente la vivencia que viven todos los profesores, incluidos nosotros los profesores universitarios. claro. En que, por supuesto, ponemos en primer lugar la clase, elaborar la clase, una buena clase, más o menos te tarda entre 4 a 5 horas, y por supuesto esas 4 o 5 horas no están reconocidas dentro, ¿cierto?, de la cantidad de horas que tú tienes asignadas laboralmente. Por tanto, claro, luego la revisión, las entrevistas con los estudiantes y por supuesto, digamos, el desarrollo más personal, que yo creo que es una labor que sin lugar a dudas realizan los profesores. Entonces, esa noticia da cuenta de que finalmente ese profesor, que es singular y que es una representación colectiva, Sí. muestra cómo los profesores dan la vida finalmente, ¿cierto?, por la sociedad que forman. Y yo creo que eso también es importante que la sociedad lo reconozca. Uh-huh. Incluso cuando un profesor, por ejemplo, enseña una técnica nueva o una teoría nueva, veíamos como en Francia eso también ha sido interpelado, ¿cierto?, en ciertos momentos, generando incluso situaciones de hechos de violencia frente a las nuevas tecnologías o a los nuevos conocimientos. Siempre hay una cierta aversión a esos procesos de aprendizaje. Y entonces los profesores tenemos el valor de desarrollar ese nuevo espacio para la ciudadanía. Creo que el reconocimiento de esa labor hoy día en el teletrabajo es súper fundamental porque la misma clase cambió también. El ejercicio docente cambió con precisamente esta nueva condición que por lo menos yo creo que en términos educacionales seguramente va a generar el inicio de una nueva manera de hacer educación, en particular de educación universitaria. Sí. Lo conversábamos con un profesor con el que a mí me gusta mucho trabajar y trabajo hace ya 5 años, que es Manuel Antonio Garretón, y comentábamos que seguramente la universidad va a cambiar su horizonte, va a dejar de ser, ¿cierto?, un espacio institucional localizado en un territorio y pues va a tomar esta situación virtual, ¿cierto?, de una forma mucho más completa, pero que además genere procesos de autoformación. Hoy día los estudiantes también interpelan, ¿cierto?, la jerarquía al interior de la clase, ¿verdad? Y eso también va a modificar, ¿cierto?, la perspectiva en cómo las personas se autoeducan. Dicho esto y yendo hacia la pregunta, sí, me parece que es muy importante que consideremos precisamente no solo esta situación en la cual están los profesores, sino que también los médicos con la telemedicina, ¿cierto? Y las deficiencias en términos de la ausencia de presencia que se genera. Yo creo que por lo menos hay que generar nuevas metodologías, nuevas formas que nos permitan desarrollarnos profesional y laboralmente en cualquier ámbito, y que supere esta situación de ausencia de la presencia física, ¿sí?, que creo que es algo muy importante para poder mejorar, ¿cierto?, los lazos entre la humanidad. Y que eso también se expresa en términos del reconocimiento a la labor que se realiza, ya sea en términos de asignación, de bonos o de facilidades de los mismos espacios en donde estamos trabajando para poder hacer una mejor labor también. Creo que es parte, digamos, de la labor que tienen que cumplir las instituciones y también las empresas, porque este cambio tecnológico se viene para quedarse y va a ser parte del cambio civilizatorio que vamos a vivir.
Rodrigo, también entremos en este tema. Por ahí también hablaba Mario del tema de los espacios con los cuales nos vamos a tener que enfrentar si es que se vuelve a la presencialidad, aunque sea en forma parcial, si se opera con la mixtura entre teleeducación y presencia en aula. ¿Cómo ves también ese factor que también lo planteaba Mario en su intervención? Oye, buen punto, pero quisiera mencionar una cosa antes, que este tema, bueno, nosotros somos profesores, cuando uno ve esas noticias, claro, no puede más que empatizar con el agotamiento y cansancio que tenemos todos, pero yo te diría que yo no me atrevo ni siquiera a compararme con alguien del área de medicina, yo sé que hay gente que está a un nivel de agotamiento, como todos, digamos, pero que están también lidiando con vidas de las personas, sin desmerecer que, claro, nosotros estamos en el proceso de educación y que estamos todos agotados y todos cansados y que ha sido una cosa súper difícil. Pero sabes que, mire, yo creo que partimos, con un breve recuento de eso, partimos con una dificultad tecnológica. Las conectividades, los que tenían no tenían conectividad, ¿verdad? Y empezó a armarse ese cuento para poder funcionar, porque fue una improvisación absoluta esta cosa. Luego de eso entramos en el problema de la preparación de las metodologías docentes de las clases, o sea, cómo se hace una clase así, cómo se prepara el material, qué tipo de clase. Entramos en un universo que era súper complicado y yo diría que ha habido una adaptación muy difícil en eso. Y después pasamos yo diría al tercero, que es lo que estaba diciendo Marcela, que para mí es probablemente el más difícil, que es tener un contacto en cierta medida emocional con los estudiantes, poder entender efectivamente sus procesos, poder efectivamente entender si están comprendiendo, si están aprendiendo, cómo funciona eso. Y eso yo diría que es lo más desafiante, porque ahí uno llega a un punto en que empieza a buscar mecanismos, formas de comunicación diferentes, no sé, yo he hecho clases a un nombre, pues sin foto, durante mucho rato. Hay alumnos con los que he conversado bien, hemos dibujado, pero no sé sus caras, porque no he visto sus caras. Efectivamente no la he visto. Y dibujamos juntos, hacemos cosas, compartimos los proyectos, pero no sé cómo son. Entonces, hay un tema ahí bien complejo de resolver y creo que ahí está el siguiente desafío si seguimos en esto. Yo creo que vamos a seguir probablemente, como decías tú, todo el próximo año. Para la educación, y bueno, nosotros estamos en educación universitaria, que tenemos probablemente también gente un poco más madura y tenemos además grupos relativamente más pequeños en algunos casos, no sé si siempre, pero establecer esa posibilidad de comunicación efectiva, poder cambiar nuestra forma emocional de vincularnos con los estudiantes a través de este sistema es un desafío bien grandote. Oye, y respecto al tema del espacio, quisiera citar una cosa. Yo dirijo un magíster, que es uno de los 3 magíster que se van a virtualizar en la universidad del área profesional, digamos que se van a virtualizar el próximo año, estamos ya súper comprometidos con eso. Y acabamos de tener una tesis de magíster de una alumna, un arquitecto que se llama Gloria Miles, y ella, su tesis fue en cómo se puede lograr un espacio en una vivienda que permita combinar el teletrabajo y el cuidado de los hijos para una familia. Y es una especie como de mueble en una casa y que permite mutar y transformarlo en una oficina, en un espacio de juego, un espacio de cuidado y un espacio de reunión. Es un proyecto muy interesante, que es muy contemporáneo a lo que está pasando ahora. Ella estaba estudiando otra cosa, pero durante la tesis pasó lo de la pandemia y ella está tratando de las estudiantes madres que traen a los hijos a la universidad y cómo encontraban esos espacios, pero ahora con la pandemia se transformó en la casa. Y cómo la vivienda, dentro de viviendas acotadas, viviendas de dificultad de espacios, conseguir espacios eficientes para trabajar, para cuidar a los niños, para compartir con familia, y diseñó un prototipo, un sistema que podría ser para eso. Es un tema, un desafío también de futuro, Sí, algo que viene ahora justo con cambios que están ocurriendo en la vivienda. sí. Estamos con Te quiero hacer Marcela un Vera. comentario, Rodrigo. Sí. ¿Puedo solamente un cortito? Mario, tenemos una Fíjate hora de que uno de los... incidente a la vuelta de la canción. Así que ¿te ya, parece si vamos a era eso con a el la tema, vuelta? era específicamente con el tema, ya. Ahí dejamos el Era espacio para quería, los últimos, ya, las dejamos últimas acotaciones. Estamos con Marcela Vera, con Mario Sobarzo y Rodrigo Martín en Campus USACH. Vamos a la música y volvemos de inmediato. Estamos en la 94.5 FM Radio USACH, en Campus USACH, con nuestros académicos y académicas tratando los temas de actualidad. Y vamos a este instante que tenemos la hora de incidentes, de datos finales. Y Mario, ahí te dejo de inmediato la palabra para que toquemos el tema que quedó pendiente. No, yo quería solamente señalar de que uno de los elementos que no dije en la discusión anterior es que los profesores, la mayor preocupación de ellos al regreso no es tanto el tema de las posibilidades de contagio, ni mucho menos, sino que la contención emocional de sus estudiantes, que además ha sido una de las temáticas que ellos, más del 90%, 85% en algunas encuestas, 90% en otras, ellos señalan de que su
problema, ¿no? Que cómo se van a hacer estos chicos, estas chicas, que en muchos casos vienen de hogares donde que hay dificultades, etcétera, económicas, sociales, etcétera, y que ellos sienten de que su principal responsabilidad son justamente estos estudiantes. Ese era como el comentario final. Y lo otro que quería señalar es que el día antes de ayer nos enteramos que justamente incidentes finales, el Ejército de Chile y la Armada de Chile contagiaron la Antártida, que era el último continente, ¿no? Que quedaba sin contagio en todo el mundo, y hoy día la verdad es que estamos puestos en tela de juicio a niveles internacionales porque al parecer hay responsabilidades importantísimas de quienes son los responsables hoy del cuidado de los que cuidan las calles, nos tienen en el toque de queda, no nos cuidan cuando que salimos, etcétera, que no habrían seguido los protocolos correctos de 15 días de aislamiento para llevar gente justamente a Ártica, lo cual muestra un grado también de descomposición, ¿no? De moral, que es una de las cuestiones que nosotros vemos cuando que se repite el caso de los 800 actualmente imputados por el fraude que se hizo interiormente con la cutufa nuevamente del ejército, con lo que fueron los Pinochet en adelante, y que recordamos muchos no casos. Dan cuenta también, esto me gustaría tocarlo en otro momento, porque este año me he dedicado bueno, hace un par de años llevo trabajando ya el tema de la filosofía de la guerra, y la verdad es que es muy interesante porque muestra, ¿no? Que hay un problema grave dentro de nuestras Fuerzas Armadas con el tema de la formación moral, ¿no? Es uno elemental, bueno, más moral, pero es que no hay una clara del deber que tienen que cumplir. Ocurre lo que ocurrió con la Antártica, que verdaderamente es una vergüenza para el país. Marcela, también aprovechemos brevemente el tiempo que nos queda también para esta hora de dejar los últimos datos, las últimas conversaciones o la hora de incidentes, como le digo yo. Sí, mi minuto va a estar dirigido a contar que hoy se lanzó una lista de dirigentes sociales, gremiales, territoriales, feministas, que nos permite entonces decir que se ha ido generando un nuevo espacio que mezcla esta noción de independientes verdaderos, ¿cierto?, de espacios territoriales que surgieron de las asambleas y los cabildos, con también esos espacios organizativos históricos, ¿cierto?, que ha tenido Chile a través de sus movimientos sociales. Así que estoy muy feliz de que se haya podido desarrollar esa lista para la Convención Constituyente, y entonces que genere un nuevo espacio político para que la ciudadanía efectivamente pueda ver reflejada una voz y sus demandas en nuestra Constitución. Rodrigo Martín, ya para cerrar. No, mira, solamente desearle a todos una feliz Navidad el día de mañana, y sin ningún afán de ser un Grinch o algo, tengan cuidado, por favor, cuídense todos. Recuerden que vamos a tener vacunas pronto, pero que tenemos mutaciones del virus, que han aparecido 2 o 3, y tenemos ahí un tema bien complejo, porque las mutaciones que implican más contagio más rápido, van a requerir de más de vacuna. Por lo tanto, el escenario de la disponibilidad de vacuna es algo que hay que mirar con cuidado dentro de los próximos meses, y efectivamente por lo mismo cuidarse. Y lo que les decía sobre el distanciamiento, en una calle de 2 metros deberían pasar 2 personas, uno en cada lado, no más que eso. Ese es el distanciamiento oficial, y eso no se está cumpliendo en ninguna parte. Así que por favor a todos, piensen sus espacios, piensen dónde están, y muévanse con cuidado para que estemos lo más seguros posible. Para tomar ahí todas las precauciones. Marcela, Rodrigo, Mario, desearles unas buenas fiestas con sus familias, ahí también cumpliendo con los distanciamientos, las normas sanitarias, y nos estamos reencontrando ya la próxima semana, ya en momento de balances además. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Feliz Navidad y bueno, felices fiestas para todas y todos. Que estén muy bien. Sí, felicidades, Marcela, Mario, Rodrigo. Muy bien. Y también agradecemos ahí a Mauricio Muñoz, que estuvo en la puesta hoy saludos, Mauricio, en radio y en YouTube. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien acá en Campus USACH.